Les decíamos al inicio de esta nueva emisión de Máxima Felicidad que íbamos a tener el inmenso honor, el lujazo de compartir una entrevista con la historiadora e investigadora Micaela Medero La Rosa del Observatorio de Tierras, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Como venimos repitiendo todos los sábados, el Observatorio de Tierras se ha transformado en el verdadero ariete que ha permitido que la opinión pública en general y en particular en nuestra provincia tome cabal conocimiento de la extranjerización de la tierra y de sus consecuencias. Muy buenos días, Micaela. Mauro Sabadín te saluda desde Salta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por llamar. Mauro, saludos a todo el equipo. El lujo es nuestro de poder conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Aquí Cadena Máxima radialmente se escucha en toda la provincia, en sus 23 departamentos, en sus 60 municipios, así que esta conversación es de sumo interés para todos, para el 1,5 millones de habitantes de Salta. Micaela, han hecho un trabajo extraordinario. Antes de volcarnos sobre el séptimo informe, quisiera que nos cuentes un poco cómo surge el observatorio, cómo comienzan a hacer esta tarea inmensa, fantástica, que ha permitido echar luz sobre probablemente los negocios que pretenden ser más oscuros, que son precisamente los de la extranjerización de la tierra y de nuestros recursos naturales. Bueno, nosotros somos integrantes del programa de investigaciones sobre historia agraria de la Universidad de Buenos Aires y venimos hace muchos años, algunos de los integrantes muchísimos años, te diría casi 20 años, estudiando la tierra en nuestro país, ¿no? El acceso a la tierra, el trabajo sobre la tierra, y identificamos principalmente dos problemas que tenemos en nuestro país, y en Latinoamérica en general podemos expandir el análisis también que tenemos. Estos dos problemas son, uno, el de la extranjerización, pero otro es el de la concentración de tierra. Así que bueno, nos dedicamos a estudiar estos problemas, cada uno de los integrantes dentro de este programa con un tema particular. El año pasado empezamos a identificar que había una vacancia y también una urgencia en cuanto al problema de la extranjerización, porque el gobierno volvía a presentar un proyecto que tenía como intención desregular el acceso por parte de capitales extranjeros a nuestro territorio, ¿no? A la propiedad sobre nuestro territorio. Pedimos información que es de acceso público al gobierno y cuando recibimos nos dimos cuenta de que teníamos que generar una estrategia, una herramienta para que pudiera ser leído por cualquier persona en nuestro país. Así que bueno, tuvimos la idea de armar este mapa, que lo que primero que hicimos fue pintar en un paint los 36 departamentos con mayor grado de extranjerización y ahí al calor de pensar estrategias surgió el equipo que conforma hoy el Observatorio de Tierras. 2 de esos departamentos están en la provincia de Salta y están en el foco de nuestro interés, por eso les decía que bueno, que es un gran honor para mí conversar con ustedes. Nos referimos en particular al departamento de Molinos y al departamento de San Carlos. Exactamente, San Carlos tiene el 59,8% de su territorio extranjerizado y Molinos el 57,8%. Los límites a nivel departamental que están vigentes hoy son del 15%, o sea, superan ampliamente estos límites y avanzan sobre más de la mitad de cada uno de los departamentos. Así que sí, la situación en esos lugares es muy grave. Y en el trabajo que ustedes vienen realizando y en este rastreo histórico de cómo se dieron los procesos de extranjerización por un lado y de concentración de la tierra por el otro, ¿creen que es viable que una nueva legislación pueda ordenar o que estas ya son situaciones de hecho sobre las cuales poco puede hacer la legislación nacional y provincial? Bueno, nosotros no perdemos las esperanzas de poder generar cambios positivos
para nuestros conciudadanos, para todos los habitantes de este suelo. Sabemos que no es fácil, pero también veíamos inimaginable, para nosotros no era un horizonte posible plantear las discusiones que se plantearon en cada uno de los rincones de nuestro país. Así que bueno, esto abre un escenario completamente diferente. Estamos muy contentos porque el gobierno no haya podido avanzar con la modificación a la ley de tierras, y de acá hacia adelante, bueno, veremos cómo seguimos. Estamos en este proceso de seguir ordenando el camino a futuro, pero sí, podemos generar cambios. Me parece que el pueblo en las calles en estos últimos días lo demostró, y al gobierno, bueno, le está empezando a hacer cada vez más complejo avanzar sobre los derechos de los habitantes del país. Recordamos a nuestra audiencia que estamos en conversación telefónica con la historiadora e investigadora Micaela Medero La Rosa del Observatorio de Tierras dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Micaela, nos contabas recién que la situación en Salta es de extrema gravedad. Gracias al trabajo que ustedes han hecho, les contamos que estos datos se han difundido por todos los medios de comunicación, incluso por las organizaciones sociales y partidos políticos que se han manifestado nos hemos manifestado de manera masiva hace 48 horas ya. Así que reiteramos ese agradecimiento. Ahora bien, en la provincia de Salta, además de darse estos dos ejemplos del departamento de Molinos y del departamento de San Carlos, casi con un 60% de su territorio en manos extranjeras. Esas manos extranjeras son pocas, digamos, ¿no? Se da este otro fenómeno al que hacías referencia de la concentración. Exactamente, sí. Por ejemplo, decíamos que en San Carlos casi el 60% de la tierra está extranjerizada, y dentro de ese 60% tenemos casi un 50% que están en manos de capitales uruguayos y seguidos muy de cerca por capitales estadounidenses. El resto de los capitales son muy pequeños, ¿no?, la participación que tienen. Y en el caso de Molinos, los estadounidenses también tienen el 50% de esas tierras. Ahí vemos, como bien vos decías, que se concentra en muy pocas manos, en muy pocas nacionalidades, la tierra, ¿no?, en estos lugares altamente extranjerizados. Y la ley de tierras, recordemos, intentaba poner también un freno a esta cuestión de la concentración, porque indicaba que ninguno de estos capitales podían tener más del 30% de ese 15% disponible. Así que también es esto algo sobre lo que ponemos el ojo, y que por suerte logramos que no se modifique de la ley de tierras. También el informe que ustedes han realizado, este séptimo informe titulado El NOA al Rojo Vivo, que ha realizado el Observatorio de Tierras, y que quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo lo pueden encontrar allí en el sitio del observatoriodetierras.ar. También llegaron a indagar lo que sucede en el norte de nuestra provincia, Micaela. Entiendo que el alcance del estudio también tomó los departamentos de Orán y de San Martín. Exactamente, sí. Sí, porque, estuvimos hablando de los departamentos de Molinos y de San Carlos, pero también Huachipa, General Güemes, La Viña, Cerrillos, Orán, Cafayate, Chicoana, son departamentos que están por encima del 15%, así que también se encuentran en el ojo de nuestros análisis, que poco a poco iremos profundizando, ¿no? Lo que hicimos en estos informes de cara a la discusión legislativa fue dar un pantallazo general, pero bueno, queda mucho trabajo por hacer de la mano de las comunidades que habitan en estos territorios también, que nos permiten acceder a lo cotidiano, ¿no? Porque nosotros desde Buenos Aires podemos tener datos que son de información pública, pero sabemos que el trabajo conjunto con las personas que habitan cada uno de estos espacios es muy importante y enriquece aún más los análisis. El gobierno provincial, que hasta último momento preanunciaba un voto a favor
de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, luego de que se manifestaran el gobernador de Neuquén y el de Tucumán. Él salió finalmente y afortunadamente a instruir a la senadora Flavia Rosón para que también se opusiera. Sin embargo, hizo referencia a que no contaba con información suficiente en nuestra provincia, lo cual a nosotros nos llamó la atención, porque damos por descontado que la Dirección de Inmuebles del gobierno de la provincia debería contar con todos los catastros del territorio provincial. ¿Es así o estoy equivocando la reflexión? No, bueno, nos hemos encontrado con un gran desconocimiento por parte de nuestros representantes en el ámbito ejecutivo y en el legislativo, así que desde el Observatorio de Tierras, por eso creo que también fue valioso el hecho de publicar los datos, y hemos sido consultados mucho por algunos senadores y senadoras que se comprometieron con la causa, pero bueno, hay quienes siguen mirando para otro lado. Hay que tener en cuenta esto también para la discusión de cara a diputados, ¿no? Para poder contactar a cada uno de estos diputados, como intentamos hacerlo con los senadores. Los datos existen, hay que tener voluntad para leerlos. Efectivamente es así. Datos curiosos también se desprenden del informe que ustedes han realizado, pero cuando uno los lee en profundidad no son tan curiosos para ustedes son parte de ciertas regularidades. Pero por ejemplo que el capital luxemburgués tuviese más de un 11% del territorio de la Viña, nos parecía una cosa sumamente asombrosa. Y después nos damos cuenta que es parte de una agroindustria que tiene presencia a nivel global. Exactamente, bueno, esto que va pasando, ¿no? Pasa a nivel nacional, no solo en la Viña, aparecen capitales con orígenes que, como decías, nos sorprenden, porque ¿qué hacen los luxemburgueses comprando territorio en nuestro país? ¿Con qué intención? Lo mismo pasa con el Principado de Liechtenstein. El Principado de Liechtenstein tiene más tierra en nuestro país que en su propio estado. Bueno, nosotros entendemos que esto se debe a que se trata de estados que tienen que son bastante flexibles y opacos en cuanto a su normativa fiscal y a su legislación, y bueno, que de esa manera hay empresas que radican allí para actuar, ¿no? En nuestro territorio. Eso hace que nosotros, en algunos casos, no podamos identificar quiénes están detrás realmente de esos países, de esas nacionalidades, ¿no? Y sabemos que, bueno, en este caso, Ecoagro actúa de esta manera, pero en el resto sigue siendo un misterio y, bueno, restará seguir profundizando el análisis, como te decía antes, para identificarlo. ¿Qué otro elemento, Micaela, destacarías del informe que han titulado El no al rojo vivo, este séptimo informe del Observatorio de Tierras? ¿Qué otro elemento de ese informe quisieras compartir con nuestra audiencia y con toda la provincia de Salta? Bueno, principalmente entender que estos departamentos o este interés por parte de los capitales extranjeros no responde al azar y que no desean ubicarse en cualquier lugar de nuestro país, ¿no? Si nosotros sumamos al análisis en dónde se encuentran diferentes bienes naturales como el litio o los glaciares que tenemos, bueno, entendemos todavía más por qué la discusión tiene que ser a nivel departamental. Esta última semana, antes de dar de baja el capítulo de la Ley de Tierras, el gobierno propuso que los límites sean a nivel provincial, ¿no? Del 25% a nivel provincial. Y nosotros insistimos con que la discusión se tiene que dar a nivel departamental y que los topes a nivel departamental son importantes. ¿Por qué? Decía que San Carlos y Molinos tienen más o menos el 60%, ¿no? Llegan ahí nomás al 60% de capital extranjero que tiene propiedad en esos departamentos. Aún así, la provincia de Salta, en su totalidad, tiene un 11% de su territorio extranjerizado. Es decir, podríamos vender San Carlos y Molinos completo al 100% y Salta estaría aún lejos
del 25% que el gobierno pretendía poner como límite y hacer de cuenta que estaba cediendo, ¿no?, en la discusión. Bueno, por eso insistimos con que hay que poner el ojo en cada uno de los departamentos y prestar atención a cuáles son los intereses y por qué se radican allí estos capitales, ¿no? Nosotros en el informe hacemos un análisis detallado de esto, departamento por departamento, y señalando cada uno de los negocios posibles, potenciales, que existen en ellos. Así que para leer en esa clave el informe se enriquece aún más. Micaela Medero La Rosa, historiadora e investigadora del Observatorio de Tierras, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por la deferencia a este contacto, y a través tuyo hacemos extensiva a todos los integrantes del observatorio por la extraordinaria labor que están llevando adelante. No, por favor, nuevamente agradecerles a ustedes. Nosotros publicamos los datos, tratamos de difundirlos, pero sin la labor que han hecho en las últimas semanas cada una de las radios provinciales y de cada una de las comunidades, no hubiera sido posible dar la lucha como lo hicimos esta semana. Así que abrazo grande y seguimos en contacto, a disposición para lo que podamos aportar desde el Observatorio de Tierra. Muchísimas gracias igualmente.